Hola, bienvenidos a su canal Conociendo tu Biblia. Soy Biglión. En esta ocasión no vamos a tener ninguna enseñanza doctrinal como hemos estado estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una meditación acerca de lo que hemos vivido en este 2021 y también lo que esperamos del año 2022. El propósito es ver que usted piense cómo termina el 2021 y que también qué espera del 2022. Llegamos al final de este año 2021. Seguramente, y gracias a esta pandemia mundial, hemos pasado por momentos difíciles. Tal vez padecimos en carne propia este azote, o bien algunos de los nuestros también partieron, quizá por esta razón o por alguna otra. Simplemente ya no están con nosotros. Quizá nuestros ingresos disminuyeron sensiblemente. Recordemos que esto también trajo problemas en la economía. Incluso sé de algunas personas que perdieron sus ingresos, sus fuentes de ingreso. Todo el mundo de alguna manera hemos pasado por alguna situación difícil que, agravada con esta situación mundial, fue algo complicado de sortear y que a final de cuentas algo nos dejó este año 2021. Solo usted sabe cómo vivió esta situación. En nuestro querido México tenemos un dicho popular que dice que solo el que carga el morral sabe lo que trae. Morral en algunos lugares le llaman zurrón, a algunas latitudes le llaman bolsa o saco o incluso le llaman mochila. Bien, cada quien sabe lo que carga en su mochila, en su morral o en su zurrón. Cada quien sabe lo que lleva dentro. ¿Sabía usted que el rostro de las personas nos dice qué tipo de carga llevan en su morral? Muchos cargan un gran peso que literalmente se van de lado. Algunos llevan sus enseres de trabajo, otros en su zurrón llevan sus útiles escolares, pero se ha preguntado, ¿qué hay de las cargas que no se ven? Me refiero a esas cargas del corazón, esas cargas del espíritu, que son las que más pesan, las cargas del corazón. Seguramente usted ha observado la conducta de algunas personas y ha visto que estos individuos van con su celular en la calle, van hablando con su móvil, algunos van llorando, otros los he visto sumamente molestos o iracundos, y otros van caminando en la calle como si fueran hablando solos. Aquí la pregunta es, cuando veo estas personas, ¿qué es lo que carga la gente en su mochila o en su morral? Siendo más directos, ¿qué es lo que la gente carga en su corazón? Dice el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos considerar que las emociones, sobre todo las negativas, muchas veces incluso nosotros mismos nos sorprenden, porque ni nosotros mismos sabían que saldrían esas emociones de manera por demás evidente, y que a veces nos arrepentimos y decimos, no sabía que estaba eso ahí. Pero nuestro Dios no es ajeno a las emociones, y este año en particular permitió que sacáramos nuestras más profundas emociones. Una de ellas, la tristeza. Y no es para menos, ya que este año, con todos sus sucesos, la mayoría negativos, claro que nos afectó. La Biblia nos muestra, por ejemplo, al rey David en estos momentos de tristeza. Si usted quiere ver la historia de David, usted va a ver en los Salmos cómo este varón nos deja una excelente enseñanza acerca de esta emoción de la tristeza. Por ejemplo, tenemos el Salmo 13:2, cuando nos dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma
con tristezas en mi corazón cada día. Estamos hablando de un hombre que fue perseguido, de un hombre que fue incluso perseguido por sus propios hijos. Luego tenemos el caso de Job, que nos dice la Biblia en el libro de Job, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, experimentó grandes pruebas en su vida que le causaron dolor y tristeza. Por ejemplo, perder a sus hijos, a todos en un solo momento. Y aún así, se mantuvo firme. Dice el texto de Job, precisamente 1:21, hablando de estos momentos tan terribles, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos otra emoción, otra situación emocional, que es la depresión. A raíz de estos últimos hechos en el mundo, como fue el COVID, el encierro, los desastres que los hemos visto con más frecuencia, los desastres naturales, han generado momentos de desesperanza y también de depresión. Este es un problema que actualmente ya se considera como un problema de salud pública. Pero la depresión, aunque tiene o puede tener su origen orgánico, sin embargo, también la depresión viene mayormente por las frustraciones que cargamos. Para esto, la Biblia nos habla en el Salmo 55:22, que nos anima precisamente en estos momentos de depresión, cuando sentimos que vamos cargando un peso que no podemos ya con él. Nos dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y me gusta esta segunda parte, cuando dice: no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué está diciendo esto? Que él te va a levantar, que no te va a dejar tirado. Algunos hombres de Dios, si usted ve su Biblia, pasaron por momentos de depresión difíciles. Por ejemplo, tenemos al profeta Elías, quien deseó incluso morir después de haber ejecutado a aquellos profetas de Baal. Usted lo recordará en el primer libro de Reyes, capítulo 19, cuando él dijo: prefiero morir, o quítame la vida, decía. Tenemos el libro de Job también. Tenemos a Jeremías, que hablan en estos momentos de depresión, que ellos dijeron: Señor, ¿para qué nací? Pero el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Otra de esas emociones es la ira. La ira es una emoción que nos hace estar alertas, que nos hace estar a la defensiva. La ira encausada incluso nos proviene de peligros. Y algunas personas incluso se han enojado con Dios. Y yo escuché en este año personas que dijeron: ¿por qué Dios no me escuchó? ¿Qué le hice? ¿O por qué Dios no me hizo caso para que mi familiar o tal situación no sucediera? En este año se acentuó mucho ese tipo de, permíteme la expresión, de quejas contra Dios. La ira, la Biblia nos marca que la ira se justifica cuando procede por un acto de injusticia. Tenemos, por ejemplo, el libro de Nehemías 5:6, cuando entre sus coterráneos, cuando estaban precisamente reparando los muros, hubo quejas de los mismos coterráneos porque había quienes estaban cobrando interés sobre interés. Es decir, había usureros, algo que la ley mosaica prohíbe. Por ejemplo, en Éxodo 22:25 dice claramente: no cobrarás interés a tus coterráneos, a tus paisanos. También Deuteronomio 23:19 nos lo dice, que no deberían de cobrar interés. Pero cuando la ira se desborda,
es causante de muchos problemas. Por ejemplo, Proverbios 29, 11 y 22, el versículo 11 nos dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Luego el versículo 22 nos dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Pero el texto de Efesios 4:26 nos da un excelente consejo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Es decir, está bien, es una emoción que tenemos el enojarnos, pero no peques, no llegues al punto de pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no te vayas a la cama con ese enojo, no guardes rencor, porque esto es dar lugar al diablo. Y podríamos seguir analizando las emociones que cargamos, pero lo interesante es saber qué es lo que cargamos en nuestro morral. ¿Cuáles son las emociones que acumulamos este año y que nos cuesta mucho trabajo cargar y también que nos cuesta mucho trabajo descargar? ¿Qué es lo que debemos de hacer? He sabido que en este fin de año mucha gente se guía por rituales. Por ejemplo, algunos sacan las maletas a la calle porque creen que con eso van a tener viajes en el transcurso del año. Otros se visten de ropa interior de determinados colores. Otros juntan monedas de tal o cual denominación. Algunos tiran cosas viejas a la calle. Algunos queman un monigote despidiendo al año viejo. Otros recurren a fetiches. Son muchos los rituales para despedir el año. Pero cristianamente, hablando cristianamente, ¿qué debemos hacer? Debemos reflexionar. Reflexionar en lo que nos ha dejado este año. Pensar que el estar vivos en sí mismo es una oportunidad más de vida, aunque otros ya no estén con nosotros por la causa que usted quiera. Por supuesto que nos duele esa ausencia, pero no podemos revertir los hechos. No podemos contra los designios divinos, pero estamos de pie. Otra cosa que debemos hacer es olvidar las cosas que nos causaron dolor. Claro que podemos. Por eso hemos sido dotados con una memoria selectiva. Es decir, no se trata de una amnesia provocada o justificada para olvidar aquellos malos momentos, no. Más bien es seleccionar lo que nos hace sentir bien, recordar lo que nos hace sentir bien. Véalo de esta manera. No podemos borrar el mal que hicimos o el mal que nos hicieron. Quizá no podemos enmendar los errores cometidos o los errores de otros que nos agraviaron. Pero sí podemos continuar viviendo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado, es decir, no he llegado yo a la perfección. Pero una cosa hago, vean lo que dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, olvidando todo lo malo que hice, vea usted la vida de Pablo, y olvidando lo que me hicieron, está diciendo Pablo, olvidando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo, es decir, no me aparto de mi camino hacia la meta, que finalmente es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En pocas palabras, mi estimado oyente y hermano, no vivamos de fotos amarillas. Otra cosa que debemos hacer es el mañana. Otra de las cosas que nos causan desasosiego es precisamente el mañana. El futuro. Hacerlo es
ocuparse de algo que no sé si estaré. Es decir, preocuparme anticipadamente de lo cual no sé si mañana viviré. La pregunta es, ¿por qué preocuparse del mañana si aún no sucede? El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34 nos dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. En la versión Dios habla hoy, me gusta cómo vierte este versículo y dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Luego tenemos la Biblia de la versión al día que nos dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo de preocuparse. Perdón, creo que lo leía. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. ¿Qué debemos hacer? Pídele a Dios que lo deje vivir un día a la vez. Es decir, el pasado, eso es pasado, ya quedó atrás. El futuro, no lo sé, es incierto. Tal vez se haga, tal vez no se haga, tal vez viva, tal vez no viva para ese futuro. Pero el día de hoy, debo de vivirlo un día a la vez. Para que usted reafirme este pensamiento, lo invito a que busque allí en YouTube un canto de carácter cristiano que personalmente me gusta y que se llama Un día a la vez. Escúchelo, hay muchas versiones sobre este canto, escúchelo y seguramente le animará. Pero hablando del mañana, ¿qué nos trae el nuevo año? ¿Qué nos depara el nuevo año? No lo sé. Nadie lo sabe. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo termina usted este 2021? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo quiere usted iniciar el 2022? Alguna vez escuché esta frase o estas frases que dicen que cuando algo sucede en la vida hay tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Este año que termina nos trajo situaciones adversas que no pudimos evitar o situaciones imprevisibles que nos causaron dolor, que no pudimos tampoco evitar. Pero continuar sufriendo por aquello que ya pasó es una decisión personal. Es decir, usted decide si quiere seguir sufriendo. Por eso, cada quien sabe lo que carga en su morral o en su mochila o en su zurrón. ¿Sí? Y hay veces que cargamos cosas que no nos corresponden. Pero recuerde, cada quien es responsable de lo que carga. Dice Romanos 12:12, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Es decir, usted es responsable de sus decisiones. Cada quien es responsable de sus decisiones y usted no tiene que hacerse cargo de las decisiones y responsabilidades de las otras personas. Ya estamos a unas horas del 2022. Sabemos que vienen tiempos aún más difíciles. Esto ya estaba profetizado o está profetizado en la palabra de Dios, pero lo que nos corresponde hacer a nosotros es pedir en oración que Dios nos fortalezca, que nos ayude a confiar en su poder y fidelidad. Y lo que debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y saber que lo demás nos vendrá por añadidura. Hay una parte en la Escritura, en el primer libro de Daniel, que nos habla del momento en que Israel se vuelve de su mal camino, de su mal actuar delante de Dios y se arrepiente. Y en su misericordia
Dios le da la victoria sobre sus enemigos acérrimos, los filisteos. Y en un acto de adoración, el profeta Samuel colocó una piedra como recordatorio de lo que Dios había hecho a favor de Samuel. Y Samuel le puso el nombre a esa piedra, Ebenezer. Es decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Terminamos un año por demás convulsionado. Vimos rumores de guerra, vimos desastres naturales, padecimos la pandemia. Y aunque muchos de los nuestros ya están con nosotros, ya se fueron, pero muchos estamos de pie. Y hablando alegóricamente, hablando figuradamente, gracias a Dios que ha vencido a esos filisteos, enemigos acérrimos nuestros, y que nosotros aún estamos vivos. Solo nos queda decir, como lo dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová en este año 2021. En el 2022, no sé qué sucederá, nadie lo sabemos. Pero confiemos en que como Dios nos sostuvo en este 2021, también en su voluntad y en su misericordia nos podrá sostener en el siguiente año. Y así como es válido tener y demostrar e incluso sacar las emociones, también es correcto tener sueños y anhelos para este 2022. Recuerde usted el Salmo 37, versículo 4 y 5, que nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Hablando de sueños y anhelos, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá la realización de tus anhelos, de tus deseos, de tus sueños, de tu corazón. Encomienda a Jehová esos anhelos, esos deseos, confía en Él y Él hará. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina usted el 2021? ¿Qué espera de este 2022? Como canal de YouTube, Conociendo tu Biblia, Biglión, le damos las gracias, el equipo que transmitimos esto, le damos las gracias por su apoyo y su atención en este año. Y deseamos que Dios les conceda las peticiones de su corazón y le colme de bendiciones este año. Y les deseamos a ustedes un feliz año 2022. Gracias por su atención una vez más y que Dios les bendiga.